Bueno, continuamos con el siguiente tema. Eso es como complemento del anterior, pero ya con casos muy específicos de la extorsión telefónica. ¿Ese tema de qué es extorsión telefónica? Extorsión telefónica, sí. Que independientemente de que ya son casos muy concretos, no estamos exentos de que también pueda pasar. Y se puede, pues, tener ese tipo de experiencias de manera particular, a nivel familiar, o inclusive aquí mismo en la empresa. Fue parte de lo que pasó cuando le ocurrió el incidente a Agustín. Utilizaron el mismo teléfono para comunicarse con ustedes y comenzar ahí el proceso de la extorsión. Entonces aquí vamos a ver cómo tener las herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver aquí la extorsión telefónica. Bueno, la extorsión, de acuerdo al Código Penal, pero bueno, en este caso del Estado de Guanajuato, no creo que haya mucha variación con algo similar aquí en el Estado de Querétaro. ¿En qué consiste? Consiste en obligar a la persona a través de la utilización de la violencia o intimidación a realizar o omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero. Siguiente. Vamos a ver qué es un extorsionador telefónico. El extorsionador telefónico es una persona sin rostro, el cual seguramente nunca van a conocer. El director telefónico es el medio por el cual el extorsionador va a conocer tus datos o bien por qué te conocen. Aquí estamos tomando como referencia el director telefónico porque era parte de la herramienta que ellos utilizaban anteriormente para poder tener los datos de su nombre. Ya ven que el contrato de teléfono anteriormente pues, aparecía ahí en el director telefónico, el nombre del titular, su domicilio y el número de teléfono. Entonces, para ellos era muy fácil comenzar a generar contacto con las personas y poder llevar a cabo la extorsión. En este caso, cuando era una relación de extorsión telefónica, no se conocía el extorsionador. Actualmente no utilizan el directorio telefónico, pero utilizan otro tipo de mecanismos tecnológicos ya más avanzados, que inclusive pueden comprar bases de datos donde aparezca su número de teléfono y a partir de ahí comenzar a generar ese tipo de extorsiones. La extorsión va a ir avanzando, va a ir evolucionando de acuerdo a los tiempos. Vamos a ver algunos casos que no van a ser los únicos, porque ya actualmente ya manejan otro tipo de casos de extorsión telefónica, pero que sí es necesario tomar en cuenta como referencia a los que aparecen aquí para poder saber cómo actuar con los actuales. Los centros de redactación social son generalmente los lugares donde se realizan las llamadas. Independientemente de que ya no aparezca ese director telefónico, siguen teniendo bases de datos que ellos consiguen y nos siguen llamando de los mismos penales. Bien. La única herramienta de intimidación del extorsionador va a ser la amenaza de causarte daño a ti o a tu familia. Fuera de tu casa o negocio, no va a haber personas que te estén vigilando para hacerte daño cuando no cumplas con lo que te piden. Fuera de tu casa o negocio, no va a haber comandos armados que te van a hacer daño a ti o a tu familia si no pagas. Era parte del argumento que utilizaban anteriormente, ¿sí? Te llamaban, te llamaban por su nombre, así como para generar confianza y decirte que ya conocían mucha información de ti, y te comenzaban a involucrar en la extorsión y te decían, si no pagas lo que estamos pidiendo, afuera hay un comando armado que le va a hacer daño a ti o a tu familia. Entonces, como no estábamos seguros de cómo, o más bien no sabíamos cómo enfrentar ese tipo de situaciones, la gente se intimidaba, la gente entraba en temor y en muchos de los casos sí accedían, pero utilizando la lógica así como que, pues, ¿cómo va a estar esperándome el comando aquí a la vuelta de mi casa y me va a hacer daño a mí? O sea, todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Y además, como eran casos ya muy recurrentes, o sea, ¿cuántos comandos armados ocupaban los delincuentes para poder intimidar a mucha gente? O sea, pues era ilógico eso. Pero desgraciadamente, pues no sabíamos cómo actuar y esto nos llenaba de temor y pensábamos que efectivamente iban a cumplir la amenaza. Siguiente.
Ante un caso de extorsión, no es necesario que cambies cuando tienes tu número de teléfono, que cambies de domicilio o ciudad, cierres o vendas tu casa o un negocio, o que te vayas del país. Desgraciadamente, como les comento, la gente no sabía cómo actuar y en el momento en que recibía la llamada de extorsión, pues sí, cancelaba el número de teléfono. O muchos con mayor temor se desviaban de la ciudad, cerraban el negocio hasta del país. Sí me di cuenta de algunos casos en los que se presentaban con nosotros, oigan, me están extorsionando, ¿qué hago? Pues ignórenlos, no reciba la llamada. Pero es que me da mucho miedo, quiero cerrar mi negocio. Uno de ellos tenía una escuela muy exitosa, una escuela particular, y se tuvo que ir del país. Cerró la escuela y pues ya quedó ahí abandonada de la escuela. Digo, pues qué pena. Y es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a controlar, que no nos vence el temor, que no nos vence el miedo y que no tengamos que tomar acciones radicales que vayan en perjuicio de nosotros o de la familia. Siguiente. ¿Nunca se ha sabido de un caso en el que un ciudadano honesto no haya dado su cuota y fuese víctima de un acto violento o le haya quitado la vida? ¿Cuántas personas habrían muerto ya por no pagar la cuota tratándose de llamada de extorsión telefónica? Yo les comentaba a sus compañeros anteriormente que desgraciadamente las estadísticas a nivel municipal, estatal, federal están muy limitadas en el caso de la llamada extorsión o inclusive extorsiones ya reales, ¿no? O sea, tienen un índice muy mínimo. O sea, realmente la autoridad ni siquiera se da cuenta de la cantidad de casos que se dan dentro de la sociedad y no están registrados porque muchas de las veces la gente por no meterse en problemas no denuncia o quienes ya saben cómo manejar ese tipo de situaciones tampoco lo denuncian porque pues ya la libraron. Pero, por ejemplo, de 100 casos que se dan en la sociedad, seguramente 3, 4 casos se reportan y de los que tiene registro la autoridad. Siguiente. Vamos a ver, como les comento, tipos de extorsionadores. Primero, el extorsionador desconocido es el que llama de un penal y nunca va a estar cerca de ti ni puede salir del penal. Y la única forma de poder hacer presión pues, es la intimidación, la amenaza, las palabras altisonantes, y eso es la única herramienta que van a poder utilizar. El segundo caso es el extorsionador cercano, conoce todos los detalles de ti, tu familia, puede ser un familiar, pariente, amigo, vecino, trabajador o ex trabajador. Salvo el caso de lo que comentaba aquí el compañero, cuando la persona se dedica únicamente a extorsionar y que es una persona cercana a nosotros, va a utilizar todo tipo de elementos para poder hacer creerle a la persona que efectivamente tiene todos los elementos para poder llevar a cabo el daño que puede o que está manejando que le puede hacer la familia para que se da la extorsión. Esta persona va a tener información de nombre completo, nombre de la esposa, nombre de los hijos, a qué escuela van, qué tipo de vehículos tienes, qué trabajo tienes, a qué horas entras, a qué horas sales, y inclusive hasta qué tipo de gusto tienes, ¿no? Van a tener toda una gama de información tuya que la van a utilizar para hacerte creer que si no cedes a la extorsión, te van a hacer daño porque tienen toda la información tuya. ¿Siguiente? Hace 15 años el delito de extorsión telefónica no existía en el vocabulario del crimen en México, era literalmente un delito no solo poco común, sino incluso no estaba tipificado. O sea, no había forma cómo sancionarlo por la autoridad, porque eran casos muy aislados. Y bueno, pues puse ahí la imagen del policía, ¿no? No era tanta la inseguridad que hasta el policía se dormía. ¿Entiendes? En los últimos 10 años se ha generado una explosión del 5,000% en el número de extorsiones que se realizan. Hasta el año pasado era el delito más común que ve la población mexicana. Más adelante vamos a ver que la dinámica de la extorsión pues ya se transformó, ¿no? Ya no es únicamente la extorsión telefónica, ya son casos ya más concretos en que hacen presencia física los extorsionadores y vamos a ver por qué se da la situación así. Siguiente. Vamos a ver algunos casos de extorsión telefónica. En el primer caso, a una persona diciendo mamá, mamá o papá, papá,
me tienes secuestrado o secuestrada. A partir de ese momento pasan una persona que comienza a negociar rápidamente con la víctima. Regularmente las personas que se enganchan, pues son víctimas de la sorpresa, ¿no? En el momento en que la persona que les habla, niño o niña, se comunica con la persona que quiere extorsionar, como que trata de identificar la voz de su hijo o de su hija por la desesperación que está sintiendo en este momento la supuesta persona o la supuesta víctima. Entonces, la persona se engancha con la llamada y comienzan ahí el proceso de la extorsión. Ahorita vamos a ver cómo será. Siguiente caso. A una persona diciendo tenemos a un familiar detenido que generalmente es pasar como familiar radicado en Estados Unidos. El tercer caso, a una persona diciendo pertenezco a una banda delictiva, cártel de Jalisco, Zetas, etcétera, y me contrataron para secuestrarte. Yo estaría dispuesto a arreglarme contigo, pero por su culpa de que le demos dinero, supuestamente para que nos deje libre, ¿no? A una persona diciendo, lleva una serie de días siguiéndote, comienza la persona a relatarte tus movimientos detallados de los últimos días. Ese es el caso del extorsionador cercano. Otro caso, a una persona diciendo que ganaste un premio, principalmente por vía telefónica, manejaban 200,000 pesos, 250,000 pesos, que se ganan una logo o algo de valor, pero la condición era que tenías que hacer un depósito de 5,000 pesos. Y es ahí donde entraba la extorsión. Otro caso, a una persona diciéndote que pertenece a una corporación policíaca y que en tu teléfono están haciendo una llamada de extorsión. Siguiente caso, ya una persona a tu teléfono diciéndote que tu familiar tuvo un accidente que causó daños a otro vehículo y necesita dinero para pagar los daños. Es algo similar a lo que le pasó aquí a Agustín. Utilizaron su directorio telefónico, hicieron llamadas aquí a la oficina. La persona que les contestó le dijeron que Agustín había tenido un accidente, había provocado daños y que necesitaban hacer pagos porque no tenía por ahí la información de la póliza de seguros y que pues, ya lo quiere terminar con el trámite y le pedíamos ahí como 30, 40,000 pesos. Entonces, como les comentaba, los casos pueden variar. Aquí lo importante es primero hacer el análisis de la situación que estamos viviendo con la llamada y saber o analizar si es cierto o no es cierto. Y cuando se ve la llamada, primero corroborar si la persona que están mencionando la llamada tiene tal situación, buscar los medios suficientes para poder verificar si efectivamente esta persona está en esa situación o no, o es un caso de extorsión. Siguiente. Si el extorsionador te dice, si le hablas al teléfono celular de tu familiar, lo mato. Este es un mecanismo para bloquearte el teléfono durante el periodo de la extorsión. Lo más probable es que tu familiar se encuentre bien y por lo tanto hay que usar otro teléfono para tratar de comunicarte con tu familiar. Siguiente. Desafortunadamente, a pesar de los múltiples avisos que se han emitido al respecto, aún hay personas que no han recibido esta información y desconocen cómo actuar en una extorsión. En caso que tú o tu familia sufran una llamada de extorsión o un secuestro virtual, es elemental que sigan los siguientes pasos. Primero, nunca uses el nombre de tu hijo o de tu hija para preguntar si se trata de él o de ella. Esa es la forma como obtienen la información. Como en el primer caso de la llamada de que me tienen secuestrado o secuestrada, si ustedes identifican o piensan que la voz es de su hijo o de su hija, si es su hija, no van a decir, ¿es tu Lupita? Porque del otro lado van a contestar, pues sí, soy Lupita, ¿no? Porque a partir de ahí nosotros le estamos dando la información. O eres tú, Juanito, porque para la respuesta es sí, soy Juanito. Por eso, dentro de las primeras recomendaciones que les daban, de las medidas de autoprotección, es que ustedes tengan un código que solamente ustedes identifiquen, que te digan, a ver, le pasamos a su niña que tenemos secuestrado o secuestrada, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Se acuerdan del código? A ver, ¿cuál es el código? Si yo le digo a mi niña que le digo muñeca, le digo, a ver, dime tu nombre de cariño, ¿cuál es? Y la otra persona, pues no va a saber qué contestar. Y es ahí donde se rompe la comunicación con ellos, donde ustedes llegan a la conclusión de que esto no es real, que es un proceso de extorsión. Antes que cualquier otra cosa, llamar a tu familiar para verificar que se encuentren bien.
no negocies ni comprometas nada con el extorsionador telefónico. Aquí lo importante es dejar pasar el tiempo que sea necesario. Pueden pasar horas, 2, 3 horas las que sean necesarias, pero lo importante es buscar opciones para poder identificar dónde se encuentra la persona que, según dicen, está secuestrado o secuestrada. Siguiente. Espera el tiempo que sea necesario. Ya les comentaba, 3, 4, 6 o 10 horas las que sean necesarias. Llama al teléfono de denuncia 088, en donde te asesoran por la Federación en torno a cómo actuar. Por eso les comentaba sobre la necesidad de, inclusive que alguien le comprueba a 088, oiga, soy una persona que está de manera constante en carretera, yo sé que ha ido en aumento por ahí los casos de atraco a transportistas, entonces le llamo para saber en qué momento puedo contar con ustedes, cómo me pueden ayudar en el caso de que yo sea objeto de seguimiento de los delincuentes, qué tengo que hacer. Siguiente. Recuerda que el pagar una extorsión telefónica te hace ser más vulnerable. Quien cae una vez puede caer otra vez o por muchas veces. Ya les platicaba del caso de un cuate que manejaba eventos musicales. Yo sabía que lo estaban extorsionando, hablé con él y dije, oye, me di cuenta que está pasando eso contigo. Dice, sí, dice, pero yo quiero seguir así. Quería seguir pagando sus cuotas, pues adelante. Pues aquí la recomendación, no pagues nada bajo ninguna circunstancia sin antes comunicarte con la autoridad policial. Esto te puede hacer cliente para siempre para los extorsionadores. Por eso es que pues ahí está la imagen, ¿no? Muy elocuente. Siguiente. Vamos a ver casos muy extremos de la extorsión. Se agrava la situación para la ciudadanía en los siguientes casos. Cuando existe en la ciudad presencia de delincuencia organizada, dedicada, entre otras cosas, a la extorsión. Hacen acto de presencia ante las víctimas cuando la autoridad policial se encuentra coludida con ellos y tienen el control parcial o total de la plaza. Cuando ya la autoridad policial está involucrada, inclusive desgraciadamente ya en muchos de los casos hasta el presidente municipal o presidenta municipal están involucrados. Y eso les da libertad a los delincuentes para poder hacer de las suyas como ellos quieran. Ya no solamente como llamadas telefónicas, sino hacen acto de presencia. Y van y ¿sabes qué? Que tienes que pagar tanto por el derecho de piso de tu negocio, si no, pues tomamos represalias en contra tuya. Y desgraciadamente se han dado casos en negocios que incumplen o simplemente no ceden a ese tipo de peticiones y van y balean el negocio o los queman o le lanzan allá artefactos explosivos. Generalmente los extorsionadores ajustan cuentas cuando incumplen los acuerdos quienes se dedican a este tipo de actividades. O sea, independientemente de la extorsión, cuando ya la gente se comienza a involucrar de manera más directa con actividades ilícitas de delincuencia organizada, es cuando comienzan a tener represalias en contra de las personas. Pero eso se da con gente que se involucra en ese tipo de actividades: venta y distribución de droga, trata de blancas, tráfico de documentados, secuestro, robo de vehículos, manejo de centros nocturnos, compraventa de productos robados, comercializar discos y películas piratas, robo de combustible, práctica de la usura, entre otras cosas. Hay todavía más actividades ilícitas. ¿Siguiente? Sí, no. Pues hasta ahí terminamos. En el caso de la extorsión telefónica, dudas, comentarios.